Bueno, pues vamos a comenzar con la clase de hoy y quiero hacer previamente dos advertencias. La primera, básica, como siempre, es que esto es el contenido básico o esencial, no el contenido de exigencia en la asignatura, ¿vale? Sobre el dolo hay muchísimo escrito, en particular sobre el dolo hay muchísimo escrito, en los materiales docentes tenéis mucha más información y mucha más explicación de todas las teorías y en definitiva todo lo que hay que saber, por supuesto además en los manuales recomendados en la asignatura, y simplemente aquí lo que vamos es a dar, pues, como digo siempre, una especie de píldora de las cuestiones esenciales o las claves de el dolo, ¿vale? Bueno, esas en realidad en una son las dos advertencias que quería hacer. Bien, vamos a hablar del dolo, vamos a hablar de probablemente la institución penal más compleja y con más incidencia en el esquema del delito de todas las que existen. En el fondo, en el dolo o alrededor del dolo, se han planteado todos los problemas de la teoría del delito, y en el fondo, en lo difícilmente resoluble respecto al dolo, siguen estando las grandes cuestiones dentro de la teoría del delito. Es más, yo diría que de algún modo, los auténticos, es decir, en derecho penal, en teoría del delito, suele haber dos tipos de divergencias, o dos tipos de naturaleza de divergencia. Unas son terminológicas, son la gran mayoría. La gran mayoría de las divergencias que existen entre, digamos, los que estudiamos el derecho penal, son divergencias terminológicas. Hablamos con palabras, utilizamos palabras distintas, y a veces por el hecho de utilizar palabras distintas, sin embargo, no nos estamos refiriendo a cosas diferentes. Y digamos, la divergencia se produce precisamente por las palabras que utilizamos y por no saber bien lo que significa cada una de ellas. El ejemplo paradigmático va a ser, como veremos, el dolo, con la palabra voluntad, con la palabra conocimiento, con la palabra intención, palabras que a veces utilizamos en sentidos distintos. Pero a la vez, también es verdad que en derecho penal hay otro tipo de divergencias, que son divergencias más profundas, más serias, y son divergencias de sentido del derecho penal y de fundamento. Y esas divergencias de fundamento, de sentido, también se ven en el dolo. Por tanto, podemos decir que el dolo representa digamos, el punto de ver qué es lo que tú crees que es el derecho penal y el punto de encontrar también esos consensos que hay fuera de lo terminológico, que es la gran mayoría de lo que se piensa respecto al derecho penal. Bien, después de esta pequeña introducción, vamos a hablar de un poco, muy brevemente, como digo, en comparación con cómo se comenta esto en el libro, respecto a la evolución del dolo en los distintos esquemas. El dolo, en el esquema causalista, se entendía como dolus malus, es decir, como conocimiento y voluntad de los hechos, pero también con conciencia de la significación antijurídica de los mismos. Esto deriva de, si os acordáis, el esquema causalista clásico en el cual se configuraba el dolo, ¿vale? En el tipo, conforme al esquema causalista clásico, que expliqué el otro día, tendríamos por una parte la tipicidad, que era puramente objetiva, y por otra parte la culpabilidad, que era subjetiva. El dolo no era parte del tipo, sino que el dolo era una forma de culpabilidad. Si el dolo es una forma de culpabilidad, hay dos formas de culpabilidad, la culpabilidad dolosa y la culpabilidad imprudente, en el sistema causalista. Aquí está todo lo objetivo, y aquí está todo lo subjetivo. La referencia respecto al conocimiento, cualquier referencia respecto al conocimiento, respecto a la intención, respecto a la voluntad, evidentemente tenía que ir dentro de la culpabilidad. Y si estábamos hablando de la culpabilidad, de lo que estábamos hablando no es sólo de saber lo que se hace, sino de saber que se hace lo contrario a derecho. En última instancia, la culpabilidad tenía que ver ya en aquel momento con el reproche, con en este caso la capacidad natural de hacer cosa distinta a la que se podía hacer, y por tanto el dolo se entendía como que yo sabía que estaba haciendo el hecho antijurídico pudiendo no hacerlo. Esa parte de conocimiento y de querer hacer aquello contrario al derecho
es la que se integraba dentro del dolo como dolus malus, ¿vale? Acabamos de empezar, Miguel, así que no te preocupes. En el esquema finalista la cosa cambia. ¿En qué sentido cambia? Cambia en que el dolo se incorpora al tipo. ¿Por qué se incorpora al tipo en el esquema finalista? Se incorpora al tipo porque se incorpora la intención como elemento central de la acción. La acción es una acción final dirigida a un fin a partir de ese momento, es decir, si la acción es acción final, está dirigida a un determinado fin, la voluntad, la intención, por tanto también el conocimiento con que se realiza la acción, porque el conocimiento va a ser requisito imprescindible para que podamos decir que hay intención, forman parte de la acción y por tanto de la acción típica. Es decir, que el dolo natural, conocer la situación objetiva descrita por el tipo de injusto y querer la situación objetiva descrita por el tipo de injusto, de hecho, más bien incluso querer el resultado, querer la causación del resultado, porque el desvalor de acción viene por ese querer y el resultado viene por el desvalor de acción que se produce a partir de la causalidad, eso forma parte del tipo, y en la culpabilidad el dolo como conocimiento de la antijuridicidad. Es decir, en el esquema finalista lo que tenemos es, en el esquema finalista tenemos el tipo subjetivo, dentro del tipo subjetivo el tipo doloso, que básicamente se construye a partir de la intención. ¿Pero de la intención de qué? ¿O del conocimiento y la intención de qué? Del hecho. Aquí eliminamos ya lo que es el dolus malus, porque el dolus malus no es decir, parte del dolo en el tipo, sino parte del dolo, o de, más bien, la culpabilidad. ¿Se entiende esto? ¿Vale? En el esquema finalista ya se empieza a entender, y esto va a ser importante porque esto se exporta después al sistema que nosotros aceptamos, la idea de que el dolo no se refiere al conocimiento de la antijuridicidad, sino solo al conocimiento del hecho. ¿Vale? Aquí lo relevante no es si yo sé que está prohibido tirar la tiza, sino que si yo he tirado la tiza sabiendo que tiro la tiza. ¿Vale? A los efectos del dolo. ¿Bien? Y esto se transporta prácticamente de forma idéntica al esquema funcionalista. Es decir, el dolo natural, que no es un dolo natural, es un conocimiento y voluntad del hecho ex ante peligroso, de la creación del riesgo jurídicamente desaprobado, pero eso está en la tipicidad, y en cambio el conocimiento de la antijuridicidad está en la culpabilidad. Si yo no sé lo que hago, si yo no sé que realizo el hecho peligroso, pues entonces hay un problema de ausencia de tipicidad. Si yo no sé que realizo un hecho que está prohibido, pero sé lo que realizo, hay un problema de culpabilidad. ¿Se comprende? Bien. Aquí tenemos de nuevo la parte objetiva, pero la parte subjetiva, dolo, conocimiento del hecho ex ante peligroso, ¿vale? Y el conocimiento de la antijuridicidad en la culpabilidad. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Qué es, por tanto, el dolo en la actualidad y cómo concebimos el dolo en la actualidad? Bien, el dolo en la actualidad podría definirse como el actuar consciente del sujeto con conocimiento del peligro que su comportamiento representa para el bien jurídico y, por tanto, con conocimiento del hecho típico. El dolo se entiende básicamente, después lo explicaremos más, porque a partir de la configuración de sus elementos, sobre lo que vamos a entrar ahora, veremos en qué medida tiene relevancia o no la voluntad en el dolo, que la tiene, ¿vale? Pero se puede definir básicamente como el actuar consciente del sujeto con conocimiento de ¿qué? De que el hecho es la realización del peligro. ¿Eso significa que yo tengo que saber que el hecho es, digamos, desde una perspectiva antijurídica, peligroso? Lo que significa es que yo realizo aquello que realizo y que yo realizo aquello que, desde una perspectiva social, se va a entender como injusto. Pero yo no tengo por qué saber que eso está prohibido. ¿Se entiende? ¿Vale? Lo lógico, normal, va a ser que el conocimiento del injusto, el actuar con conocimiento de la realización del peligro ex ante desvalorado,
suponga ya el conocimiento de la prohibición. Y por eso nos cuesta tanto separarlo, porque siempre que yo disparo, siempre que yo defraudo, siempre que yo tal, sé que eso está prohibido. Pero puede ocurrir, puede suceder que yo haga algo, ¿os acordáis del caso de mi abuelo que está ahí con la azada cambiando el tal? Que sin embargo él no sepa que es un delito de alteración del INDES, pero él sabe perfectamente, no solo que está afectando potencialmente tal, sino que está cambiando el terreno, él sabe que ese terreno no es suyo, y esa es la parte que él tiene que saber, pero él tiene que saber que eso está prohibido, no es relevante a los efectos del dolo. ¿Se entiende? Bien. Por tanto, el dolo, tal y como lo estamos concibiendo de forma muy similar a como se entendía en la visión finalista, dolo natural, ¿vale? Ahora, no es un dolo del hacer causal, es un dolo del comportamiento peligroso. Lo que yo tengo que saber es aquello que hace que el injusto lo sea, ¿vale? ¿Cuáles son, por tanto, los elementos del dolo? Pues los elementos del dolo, el elemento básico y esencial es el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De aquello que hace típico a un hecho, ¿vale? De los elementos del tipo, y del riesgo, del peligro ex ante, y por supuesto también del peligro ex ante en su relación con el peligro ex post, si es un delito de resultado, ¿vale? O si exige, en definitiva, la realización del riesgo. Yo tengo que saber, para que se me pueda aplicar a mí la tentativa, que lo que yo realizo tiene la capacidad potencial de materializarse en ese resultado. Lo que no se puede conocer es el futuro, excepto el Doctor Who. Los demás es bastante complicado, es decir, no se puede saber lo que va a pasar, por tanto el dolo no puede ser conocimiento de la lesión del bien jurídico, no se puede conocer la lesión del bien jurídico, yo no puedo saber que disparando va a morir esa persona, pero no puedo saber en el momento en que yo disparo que la persona ha muerto, pero sí puedo saber que tiene la capacidad potencial para producir la muerte y que en principio estoy realizando todo lo que tendría que realizar para que se produzca ese resultado. ¿Se entiende? Bien, ¿y qué queda de la voluntad? ¿Qué queda de la voluntad? Es decir, ¿en qué sentido toda la vida, es decir, se ha dicho que el dolo es conocimiento y voluntad? En la actualidad, lo veremos ahora después con mayor profundidad, también la jurisprudencia dice el dolo es conocimiento y voluntad, la mayoría de los autores dicen el dolo es conocimiento y voluntad. ¿En qué sentido el dolo es conocimiento y voluntad? ¿Tiene que haber voluntad para que haya dolo? Claro, tiene que haber voluntad ¿de qué? De actuar, de hacer lo que has hecho. Es decir, capacidad de volición para la realización del hecho. ¿En qué sentido tiene que ser en el dolo, tiene que haber voluntad? En el mismo sentido que la imprudencia. Y eso es lo que hace que la auténtica importancia para el dolo sea el conocimiento y no la voluntad. ¿El hecho imprudente tiene que ser voluntario? Sí, evidentemente que tiene que ser voluntario. Si no, no hay hecho. Es decir, ¿tiene que ser voluntario, sí o no? Sí, ¿en qué sentido? Tiene que haber hecho personal, se me tiene que atribuir a mí, tiene que ser mío, tiene que ser propio. Ahora hablaremos de ello con más. Pues con el dolo va a pasar lo mismo. Yo tengo que hacer lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que va a hacer que haya dolo y no imprudencia? Que yo sé el conocimiento de que... pam, pam, pam. ¿Se entiende esto? Bien, vamos. Eso es esto, capacidad de volición para la realización del hecho. Esto a mí me gusta más llamarlo control, ¿vale? Capacidad de volición. Bien. Ya comenté que en la actualidad se sigue sosteniendo la existencia de tres clases de dolo, ¿vale? El dolo directo, y el dolo eventual, y dentro del dolo directo, el dolo directo de primer grado y el dolo directo de segundo grado. Digamos que desde una perspectiva jurisprudencial, esta clasificación es bastante relevante. ¿Por qué? Porque los tribunales la siguen utilizando y porque además hay tribunales que dicen que hay delitos que solo se pueden cometer con dolo directo y hay delitos que solo se pueden cometer con dolo eventual. Bien. Voy a intentar explicar cuál es la clasificación y voy a intentar explicar, normalmente lo que dicen los tribunales tiene cierto sentido, otra cosa es que dominen determinadas cuestiones técnicas que a nosotros, es decir, nos pueden interesar más, pero en última instancia lo relevante es cómo se resuelven los casos. Aquí sí que hay meras divergencias a veces terminológicas, generalmente. El dolo directo
sería aquel en el que hay conocimiento e intención de la realización del hecho. ¿Vale? Conocimiento y voluntad. Habría dolo directo de primer grado cuando el hecho se dirige, estamos hablando de dirección, dirección final, se dirige a la realización del objetivo y se realiza precisamente aquello que se pretendía. El ejemplo es el que quiere atentar contra el expresidente Aznar, pone una bomba en el coche en el que va el expresidente Aznar. Estalla el coche, muere el expresidente Aznar y se ha actuado con dolo directo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de lo que se iba a hacer y sobre todo la voluntad era realizar precisamente aquello que finalmente se ha realizado. ¿Vale? Estaría consumado, pero sobre todo hay dolo directo porque se actúa con esa intención. ¿Qué sería el dolo directo de segundo grado? El dolo directo de segundo grado es cuando hay conocimiento e intención, aunque el auténtico objetivo no es precisamente producir ese resultado, que se ve sin embargo como inevitable y por tanto se quiere realizar, es decir, se quiere realizar. No es el auténtico objetivo, pero sí es parte del objetivo, el chofer que lleva a Aznar. El conductor que lo lleva sería dolo directo de segundo grado. El objetivo primero no era matar a Aznar, pero la única forma de matarlo es precisamente, de matar a Aznar, es matando también al chofer. Dolo directo de segundo grado. Un coche que va a estallar en la calle, en unos determinados sitios donde puede pasar gente. Concretamente, cuando se detona la bomba, hay 3-4 personas que están alrededor, y es posible, más bien yo diría que es probable, por la metralla y por la cantidad de dinamita que se ha puesto, sabiendo que se iba a hacer estallar en la calle, es probable que muera alguien. Desde luego no hay intención de que muera nadie más. Sí hay intención de que muera el chofer de Aznar y Aznar, pero no hay intención de que muera nadie más, porque a lo mejor, pues no sé, tiene un determinado ADN y entonces pues nos sabe mal después, no lo sé, pero en todo caso, lo cierto es que no hay intención de que muera nadie más, pero eso sí, la carga de dinamita se pone con la probabilidad de que eso se produzca, estalla y finalmente no muere nadie, pero es cierto que una persona queda herida con una placa de metralla que si en vez de pegarle aquí, le pega aquí, pues, bueno, hubiera muerto. Pregunta. ¿Podríamos decir que hay homicidio en grado de tentativa en ese caso? Respecto a la persona que la placa de metralla le ha cortado el brazo, pero no le ha matado. Elena no ha dicho nada. Elena no ha dicho nada. Yo creo que no. ¿Por qué no? ¿Hay un comportamiento peligroso ex ante para el resultado, sí o no? ¿Se materializa ex post en un peligro real para el bien jurídico, sí o no? Bien. ¿Hay dolo, sí o no? Claro, ¿hay dolo de primer grado respecto a esa persona? No. ¿Hay dolo de segundo grado? No. ¿Hay dolo eventual? ¿Sí o no? Sí. ¿Entonces? Pues sí, evidentemente que sí. ¿Se representa como probable la posibilidad de que muera y pese a todo realiza la conducta? Es decir, sabiendo que es posible que muera gente. Sí. De hecho, los atentados terroristas, nosotros siempre hablamos de los que mueren, pero nos olvidamos de que hay tentativas respecto a aquellos que han sido puestos en peligro. ¿Por qué? Porque hay una total, es decir, un total reconocimiento del peligro, y una total decisión, palabra importante, en el sentido de, con conocimiento, actuar voluntario hacia eso, ¿vale? ¿Por qué he puesto ese ejemplo? He puesto este ejemplo para que comprendáis que realmente la diferencia entre el dolo directo y dolo eventual a los efectos de la determinación de responsabilidad penal es absolutamente nula. Nula. Entonces, pues se sigue utilizando. ¿Y por qué se sigue utilizando? Se sigue utilizando porque, como digo, hay sentencias que dicen este delito solo se puede cometer con dolo directo y no con dolo eventual. ¿Y qué es lo que quieren decir en realidad? Lo que quieren decir es que hay delitos que exigen un elemento subjetivo, intencional, específico, establecido en el tipo penal. Es así, el ánimo de lucro. ¿Se puede cometer el delito de hurto con dolo eventual?
Pues sí, pero lo que quieren decir en realidad es que, es decir, ¿por qué sí? Porque no existe ni el dolo eventual ni el dolo directo. Lo que pasa es que es cierto que además de realizarse con conocimiento, tienes que, ¿qué? Actuar con ánimo de lucro. Es decir, conocer no solo, es decir, que tomas la cosa, sino conocer que la cosa es ajena y querértela quedar y no querer devolverla dentro de 5 minutos. Ese es el ánimo de lucro, y por eso piensan que no hay posibilidad de dolo eventual. Ocurre en otros delitos donde ni siquiera hay elementos intencionales, pero por la configuración de la acción parece difícil que no se estructure un elemento volitivo junto al elemento cognoscitivo. Pero en realidad, el dolo es dolo. Da igual si es directo o eventual. El dolo es dolo, no existe ninguna diferencia, efectos punitivos entre que sea directo y eventual, y no existe, no ya solo más ni menos pena, ni ninguna exigencia distinta en el dolo eventual respecto al dolo directo. Con lo cual, el dolo es dolo, y lo relevante es que se realice el hecho con conocimiento de la realización del peligro desvalorado desde una perspectiva ex ante, ¿vale?, y en la materialización ex post del mismo. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Esto, por tanto, es poco relevante. No me digáis, bueno, no me digáis, podéis decir, podéis desarrollar la idea de si es dolo directo o dolo eventual en los casos prácticos, pero en última instancia también hay que poner de manifiesto que lo relevante no es eso, sino la distinta responsabilidad. Se puede atribuir más responsabilidad porque después en la graduación de pena sabéis que tenemos la posibilidad de graduar con más pena, menos pena. No hay una regla directa que establezca una mayor pena o menos pena a partir de esto. ¿Se podría establecer una mayor o una menor pena a partir de la distinta intención con la que ha actuado el sujeto? Se podría, sí. Yo creo que no es el elemento que deberíamos tener esencial y no es un elemento que deberíamos tener en cuenta a la hora de considerar el merecimiento de pena. Pero todo se puede argumentar, pero en todo caso desde una perspectiva interna de merecimiento de pena, el legislador ha dejado reglas muy claras y en ningún momento ha establecido una regla distinta respecto al dolo directo y al dolo eventual. Bien, la clave en última instancia del dolo estriba, o ha estribado en los últimos años, ahora ya no, ahora estriba en otro punto, y lo explicaré después, pero ha estribado durante mucho tiempo en la diferencia entre dolo e imprudencia. Es ese límite mínimo, más que la posibilidad de existencia de límites máximos, el que marca la auténtica comprensión de qué es el dolo. El dolo será aquello que no será la imprudencia exige también que no sea dolo. En ese punto de fricción de qué es dolo y qué es imprudencia, es donde se va a comprender realmente qué es el dolo. Y ha habido varias teorías a lo largo de los tiempos, voy a citar simplemente las dos más importantes y una teoría un poco ecléctica que en realidad no lo es tanto, para explicar un poco cómo se ha intentado resolver la cuestión de la diferencia entre dolo e imprudencia. La teoría del consentimiento o de la aprobación lo que viene a decir es que aquello en lo que se diferencia el dolo eventual de la culpa consciente, ya hablaremos de la culpa consciente o de la culpa, de la imprudencia. Tradicionalmente se distingue entre imprudencia consciente e imprudencia inconsciente. Es otra cuestión también bastante discutible. Yo creo que no existe la culpa consciente ni la culpa inconsciente, existe la imprudencia. Es decir, que me da igual si es consciente o inconsciente. De hecho, cualquier momento para que haya imprudencia tiene que ser consciente el momento que se atribuya. En el momento en que se atribuye imputación extraordinaria, en este caso, tiene que ser realizado con conciencia. Pero bueno, bien, eso es una cosa que no explicaremos ahora. Como digo, lo que se diferencia es que el autor consienta en la posibilidad del resultado, en el sentido de que lo apruebe, más bien casi de que lo quiera. Claro, el problema es que el resultado se produce después. Entonces, si el resultado se produce después, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos saber que el sujeto quiere el resultado? Pues realizando un juicio hipotético. Si el autor hubiera podido anticiparse a los acontecimientos y hubiera sabido que su conducta había de producir el resultado típico, ¿habría actuado de esa forma, sí o no? Si la respuesta es sí, dolo. Si la respuesta es no, imprudencia. ¿Vale? Bien. Esta es la traslación de la clásica teoría de la voluntad al ámbito del dolo eventual. ¿Vale? Y está exigiendo en el dolo eventual, por tanto, lo mismo que exige en el dolo directo. Exactamente lo mismo, voluntad. Voluntad no manifestada externamente por medio de un hecho que yo puedo imputar, sino por medio de un juicio hipotético en el que yo también puedo imputar o puedo atribuir.
¿vale? Si él hubiera sabido que iba al adelantar en línea continua, iba a atropellar al ciclista que venía en sentido contrario, ¿lo hubiera hecho? No. Pues entonces no es dolo, ¿vale? Bien, como dice aquí, esta posición es la aparentemente mayoritaria. ¿Y por qué digo que es la aparentemente mayoritaria? Porque esta posición es absolutamente minoritaria, de hecho no la defiende nadie en la jurisprudencia, pero dicen que sí. Es decir, desde una perspectiva externa, la jurisprudencia dice que sí, dice que sigue esta teoría, ¿vale? O algo similar. Y dicen que el dolo exige conocimiento y voluntad, pero cuando reflexionamos sobre lo que dice la sentencia en ningún momento dice eso. ¿Por qué? Bueno, lo veremos después, pero ¿qué os parece respecto a la teoría del consentimiento o de la aprobación? ¿Qué opináis? ¿Por qué no? Porque a mí me da igual, es lo que comentábamos, que a mí me da igual lo que tú quieras hacer, lo que no, la cuestión es que tú te has saltado la norma que era no adelantar en línea continua y te has llevado un tipo por delante. ¿Pero te has llevado al tipo por delante sabiendo que el tipo venía o no? A ver, supongo que en ese caso... No... Si sabes que el tipo venía... Hombre, mucho peor. No, mucho peor, claro, es decir, ¿cuál es el elemento de mucho peor? ¿Qué es lo que hace que sea mucho peor? ¿El que yo quiera? ¿El que yo sepa? ¿El que yo me enfrente al riesgo? ¿El que yo acepte el riesgo? Es decir, ¿el que yo acepte el qué? ¿El resultado? El problema que tenía la teoría del consentimiento es que si aplicamos esta fórmula, no habría dolo. Nadie quiere hacer nada visto después. La cuestión no es visto después. Es decir, se puede hacer un juicio hipotético, si el autor hubiera podido anticiparse a los acontecimientos. El autor no se está anticipando a los acontecimientos, está en los acontecimientos. El autor está allí. ¿Cómo que se hubiera podido anticiparse a los acontecimientos? Los acontecimientos son los que son. El juicio de valoración, de infracción de la norma, la negación de la norma se produce en el momento en el que yo estoy con el conocimiento que yo tengo a partir de lo que todo el mundo, desde un punto de vista de una regla social, puede atribuir que yo sé. Y eso es en ese momento, y no cuando estoy relajado en mi casa diciendo menos mal que existe el juicio hipotético. Es decir, ese momento es en el que yo decido o no decido, actúo o no actúo. Por tanto, realizar un juicio hipotético desde esa perspectiva es, o bien, integrar el fin, el deseo del resultado como un elemento relevante para el tipo, cosa que no nos parece, porque, es decir, lo importante no es decir, los elementos intencionales o motivacionales del sujeto, sino los hechos realizados con conocimiento y con control, ¿vale? O bien supone realizar un juicio absurdo. Por eso tuvo más éxito, aunque también fue muy criticada en la época, la primera de las teorías, en realidad la teoría de la probabilidad o de la representación. La teoría de la probabilidad de la representación venía a decir que lo único decisivo es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. Hay dolo eventual cuando el autor advirtió una gran probabilidad de que se produjera el resultado, y hay imprudencia consciente cuando la posibilidad de este, reconocida por el autor, era muy lejana. No importa la actitud interna del autor, sino el haber querido pese a conocer el peligro. Claro, el problema es que tiene esta teoría es lo frágil y tenue que es eso de probable y posible. Que es probable y posible. Pero en realidad no es el problema de esta teoría, sino que es la gran grandeza de esta teoría. Es que la valoración jurídica es tenue y frágil. Es así. Es así. Pero es lógico que busquemos fórmulas que nos sirvan mayor y que nos sirvan más y que nos den más seguridad, pero no existen. En última instancia, esta teoría, en mi opinión, lo relevante es que pone el acento sobre dos cosas. Primero, sobre lo relevante, el conocimiento, y segundo, sobre lo no relevante, el deseo, o el conocimiento del resultado. Es decir, lo interesante es que las actitudes internas, los deseos, lo que quiere el sujeto que pase, es decir, no debe tener relevancia a la hora de valorar el dolo, y eso, en mi opinión, es indiscutible, a menos que estemos creando un derecho penal distinto al que nos gusta crear desde una perspectiva liberal, garantista, etc., en un Estado social y democrático de derecho. Lo relevante no es
lo que yo deseaba que pasara, sino lo que pasa sabiendo yo que puede pasar. Ahora, es cierto que la diferencia estriba en cuando yo, es decir, asumo que va a pasar, que es probable que pase, y cuando yo solo lo veo como una posibilidad. Por eso, por esa fragilidad aparente que tenía esta teoría, surgen otras teorías llamadas eclécticas, hay mil, es decir, esencialmente, después hablaremos básicamente que se ha configurado todo esto a partir de la decisión, del elemento de decisión. Pero la teoría ecléctica, por ejemplo, tal y como se ha intentado resolver en la jurisprudencia, lo que trata es de combinar la conciencia de la peligrosidad con un elemento voluntativo, con un elemento de voluntariedad. Se exige que el sujeto se tome en serio la posibilidad de delito y que se conforme con esa posibilidad. Es decir, la teoría de la aceptación, esto es en realidad tal y como está en la actualidad la mayoría de las sentencias del Tribunal Supremo, se dice, el dolo es conocimiento y voluntad, el sujeto sabía lo que hacía porque sabía que bla, 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 y pese a todo actúa, es decir, que acepta que se pueda producir el tal. En realidad, no concurrirá dolo, solo culpa consciente cuando el sujeto actúa confiando en que el delito no se produzca. Ese es el problema, que si confiamos en que finalmente el delito no se produzca, y esa confianza es una confianza irracional, en realidad, es decir, estamos en la teoría de la voluntad. Y si en realidad confiamos en que el delito no se produzca, pero la confianza es absolutamente racional, en realidad estamos en la teoría de la probabilidad. ¿Se entiende esto? Si estamos, es decir, confiando en que el delito no se produzca, pero hay un ciclista que vuele, que vuele el ciclista, y lo atropello, y decimos en serio que eso es imprudencia, esto es la teoría del consentimiento o de la aprobación. Y si lo que decimos es decir, adelanto en línea continua, el ciclista va por allá, y por tanto no se va, es decir, a poner en medio de la carretera y de repente viene un viento y se pone ahí, es decir, pero realmente hacía un día ventoso y yo asumía que eso puede pasar y a mí se me va un poco porque voy a demasiada velocidad y yo, es cierto que existe ese peligro, pero bueno, y decimos que es dolo, pues entonces lo que estamos es asumiendo la teoría de la probabilidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que quiero decir en última instancia es que la diferencia entre dolo e imprudencia nos tiene que volver a retrotraer a cuáles son los elementos del dolo. ¿A cuáles son los elementos del dolo? La pregunta respecto a si el conocimiento es un elemento del dolo está resuelta, después tendremos que ver de qué tiene que haber conocimiento y cuándo tiene que haber conocimiento, pero la pregunta es la voluntad. Y en cuanto a la voluntad, hay, digamos, una especie, en la doctrina, una especie, esto lo dijo Ramón Ragués de forma muy acertada, un consenso divergente. ¿En qué hay consenso y en qué hay divergencia por parte de la doctrina? El consenso se produce en que lo que configura el dolo es el conocimiento del hecho, en eso hay consenso, en eso hay un consenso prácticamente general. También hay consenso en que la clave es la decisión contra la norma. Es decir, la clave del dolo es que yo decido actuar de forma contraria, mientras que en la imprudencia esa decisión es una decisión menos confrontada. Es decir, yo aquí, en el dolo, te enseño todo y te digo, mira lo que va a pasar. Y yo lo sé y me enfrento a eso, no me importa. Me enfrento. La cuestión es, ya es que no te importa, o la cuestión es que lo sabías. Me da igual, la cuestión es que es cierto que yo es decir, la confrontación. Quien mata así, la confrontación es mayor que quien mata porque hace ¡ah! A menos que haciendo así se está confrontando exactamente igual que haciendo así. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien, por tanto, de nuevo en el fundamento de la mayor pena del dolo está la solución. La solución está en que pensemos de nuevo por qué tiene más pena el dolo que la imprudencia. Para saber qué es dolo y qué es imprudencia, tenemos que pensar por qué el dolo tiene más pena que la imprudencia. ¿Dónde está, por tanto, la cuestión de la divergencia en las posiciones actuales? La primera es una cuestión esencialmente terminológica. Es una cuestión básicamente terminológica. Cuando hablas de intención, ¿estás hablando de voluntad o estás hablando de volición? ¿De qué estás hablando cuando hablas de intención? Pero también hay una diferencia más profunda, que es la relevancia de la intención con respecto al resultado. Para solucionar esto, en mi opinión, de nuevo,
hay una solución fácil, que es la doctrina de la imputación. Con la doctrina de la imputación se comprende qué se quiere decir y de qué se habla cuando se habla de voluntad, de intención, de conocimiento, etc. Si os acordáis, tenemos imputación y tenemos valoración. La valoración se hace en cuanto a las reglas de conducta, comparando el hecho con reglas de conducta. La imputación se hace atribuyendo hechos a agentes, ¿vale? Bien, para que haya una atribución de un hecho a un agente, tenemos que poder decir que el hecho se realiza con conocimiento y con control, ¿vale? Cuando hablamos de voluntad, en estos términos, ¿de qué estamos hablando? De control, es decir, de poder hacer una cosa distinta a la que yo hago, ¿vale? De poder hacer una cosa distinta. Yo puedo no abrir la mano y que caiga el papel, sí puedo, pero sin embargo no lo hago. Eso es la voluntad. Ahora bien, yo quiero ensuciar. Yo quiero ensuciar. La cuestión está en que cuando nosotros hablamos de si yo quiero ensuciar, estamos pasando a una segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? La segunda fase es que no solo estamos atribuyendo, es decir, a quién le pertenece que el papel haya caído al suelo y de quién es, que eso es imputar, y ahí es importante el conocimiento de que el papel va a caer al suelo y la voluntad de abrir los dedos, la voluntad de la acción o el control sobre la acción, ¿se entiende? Sino que además estamos ya valorando el hecho. Estamos pasando al applicatio legis ad factum. Y en el applicatio legis ad factum, ¿es posible que tengamos que tener en cuenta elementos intencionales? Pues es posible. Imaginemos que la norma de la Universidad Miguel Hernández dice: aquel profesor que voluntariamente o que intencionalmente ensuciare el aula, tal. Bien, será necesario, si yo, por ejemplo, lo que hago con esto siempre es poner el mismo ejemplo, y siempre lo recojo, siempre, ¿vale? Y un día venís de repente porque hay un problema, una tutoría en el examen, se me olvida y me voy. Pregunta: ¿yo he infringido la norma de la Universidad Miguel Hernández, sí o no? ¿Seguro? Pues yo diría que no. ¿Sabéis por qué? Porque es cierto que yo he actuado de forma dolosa, con conocimiento y con control, pero me ha faltado la intención de ensuciar. ¿Por qué? Porque yo en el momento en que lo dejo sé lo que estoy haciendo, pero sé también, es decir, que voy a recogerlo después. Pero después no lo he recogido porque se me ha olvidado y en ese momento no tengo conocimiento. Es decir, ¿es posible que haya elementos intencionales en las normas? Sí, de nuevo, el ánimo de lucro, o cualquier otro elemento. Pero eso no es dolo, eso es una exigencia típica y es una cuestión de valoración, no es una cuestión de imputación. Se tiene que imputar el hecho como se imputa todo el hecho, con conocimiento y con control. Si hay una exigencia de una intención respecto a un resultado, o me la pone el tipo, o no se puede exigir. ¿Se entiende? Es decir, cuando se habla de que se actúa con intención, tiene que haber intención, lo que la mayoría están diciendo es que el sujeto que actúe con conocimiento quiere hacer lo que hace, y por tanto eso simplemente es conocimiento de la acción, ¿vale? Conocimiento y control sobre la acción. Por tanto, la teoría de la imputación lo que nos enseña es que en el dolo lo que tiene que haber es conocimiento y control sobre la acción, es decir, sobre el hecho. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ahora, ¿es necesario que efectivamente yo quisiera que se produjera el resultado? No, me da igual, no es relevante, a menos que ¿qué? Que el tipo penal lo incorpore. El tipo penal puede incorporar elementos intencionales. ¿Las intenciones están mal vistas o bien vistas según las que sean en la sociedad? Sí, se pueden incorporar. ¿Se entiende esto? Bien, estas son las normas prohibitivas, etcétera. Bien, ¿cuáles son los problemas actuales en los que está el dolo? Bueno, haciendo una pequeña recapitulación, por tanto, respecto a la diferencia entre dolo e imprudencia. ¿Cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia, por tanto? ¿Cuál es? ¿Conocimiento de qué? Porque conocimiento, por cierto, hay
¿Hay conocimiento de que se está haciendo algo en el hecho imprudente? Sí, también tiene que haber. Porque es peligroso. Claro, lo que no hay es un conocimiento del peligro que se materializa en el resultado, es decir, o en el peligro jurídicamente desaprobado ex ante. Es decir, es una cuestión de conocimiento. La relación, digamos, de voluntad entre lo que yo hago y el resultado injusto, ¿tiene alguna relevancia? No. Repito, la relación de voluntad entre el comportamiento que yo hago con conocimiento y el resultado, ¿tiene alguna relevancia? No. La relación de voluntad entre mi actuar y lo que se produce en el mundo externo o en el mundo de la valoración social, ¿tiene alguna relevancia? Sí, que si yo no, es decir, si ha sido un movimiento reflejo, si ha sido un tal, pero ¿eso cambia algo con respecto a la imprudencia? No. ¿Qué es lo que hace que cambie con respecto a la imprudencia? El conocimiento del riesgo. Por tanto, ¿qué es lo que diferencia al dolo y la imprudencia? El conocimiento. Por tanto, ¿cuál de las teorías tiene más sentido? La teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad es la que tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. A mayor conocimiento, es decir, cuando yo conozco el peligro, se me puede atribuir. Sí, sí, claro. En el caso de la imprudencia podría ser un conocimiento del riesgo menor, entonces ya hablaríamos, es decir, tú te representas un peligro, pero un peligro menor que efectivamente hay. No es que sea un conocimiento menor, es decir, hay una cosa importante, que es que se suele hablar, lo has dicho bien, pero quiero explicar que no está, es decir, que no está bien dicho de otra forma, ¿vale? Es un conocimiento del peligro menor, no un conocimiento menor del peligro. Y es importante entender eso. No hay conocimientos mayores o menores, no los hay. Si tú comprendes que los hechos se imputan a partir de conocimiento y control, hay conocimiento o no lo hay. O se conoce algo o no se conoce. El problema es el de siempre, que el sistema de imputación es imputar y valorar. Y en realidad, como decía Kant, vamos siempre, es decir, en el ir y venir de la mente. Ese ir y venir de la mente es, yo imputo un hecho, pero como este hecho no lo valoro como injusto, imputo el siguiente. Como este hecho no lo valoro como injusto, imputo el siguiente. Como este ya sí lo valoro como injusto, entonces este es en el que tengo que ver si hay conocimiento y control. Y en realidad eso hace que yo haga primero un poco de aplicatio legis ad factum y después impute el hecho. Pero en realidad la cuestión está en que para que haya dolo, tiene que haber el conocimiento de aquello que nosotros hemos considerado que es más grave que haya imprudencia. Es decir, es tan simple como, de nuevo, plantearnos por qué castigamos un hecho como doloso y por qué lo castigamos como imprudente, y ahora vamos a volver a eso. ¿Por qué castigamos un hecho como doloso? Porque socialmente, si marcamos unas reglas con respecto a unos bienes, hemos dicho, el tío que se enfrente a esas reglas de forma directa y que sepa perfectamente que está infringiendo la regla, no solo ya respecto a la prohibición, sino respecto a que está realizando aquello que la sociedad no quiere que se realice, ¿vale? Ese tío merece más que el desgraciado que no sabe directamente la regla, pero debería haberlo sabido y debería haber estado en una posición suficiente como para saberlo. Si el fundamento de pena es ese, ¿cuál es la relevancia? La relevancia de la confrontación es el conocimiento. Los malos deseos, el ser malvado, nosotros no le estamos dando importancia, pero socialmente es posible en un determinado momento que la tenga, sí, que lo pongan en el tipo penal. Normalmente los malos deseos, lo que en realidad encierran en la sociedad es, digamos, peligrosidades o tendencias que se suelen tipificar y que se suelen regular, pero si no se regulan yo no los puedo considerar porque es meter la ética, meter cuestiones morales que en mi opinión no es relevante. ¿Cuál es la diferencia, por tanto, entre, es decir, hay en la imprudencia conocimiento, en la imprudencia habrá conocimiento del hecho que se realice, pero ese hecho que se realiza no es todavía un hecho peligroso, por eso hay una imputación extraordinaria, extraordinariamente me imputan aquello y me responsabilizan por aquello, por lo que yo sin embargo no tengo conocimiento como para que se me imputara. Por eso es imputación extraordinaria, ¿vale? ¿Cuándo hay imputación ordinaria? Cuando yo, es decir, el hecho que va a ser valorado como injusto, lo realizo con conocimiento y con control. Aquí deriva el problema, y aquí es donde viene el problema de la ignorancia deliberada. Y ahí es donde viene el problema actual de la ignorancia deliberada. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Alguna cosa más? Vamos a ver, en la actualidad se dice que hay dos problemas del dolo. La discusión respecto a la diferenciación entre dolo e imprudencia sigue.
Sigue, ¿por qué sigue? Sigue básicamente porque es una cuestión casi o prácticamente irresoluble. Bueno, yo creo que he explicado alguna vez, a ver, no sé si va alguno de los lápices que hay por aquí, y yo no sé si en la cámara se ve. ¿Tú sabes si en la cámara se ve la pizarra? Yo expliqué en clase lo de la paradoja Sorites. ¿Os acordáis? ¿Vale? Con el dolo sucede, como con cualquier valoración de conceptos que se relacionan entre sí, es decir, esto es poco y esto es mucho. Esto sigue siendo poco, pero habrá un determinado momento donde sea difícil decir si es poco o mucho. Con el dolo sucede lo siguiente: en la actualidad, en el sistema español, solo hay, es decir, tipos dolosos y tipos imprudentes. Y a veces la diferencia de pena entre ellos es una diferencia muy alta. En el homicidio doloso es 10 a 15 años, el homicidio imprudente es 1 a 4 años. De 4 a 6 no hay nada. De 4 a 10, perdón, de 4 a 10. De 4 a 10 no hay nada, es decir, que hay 6 años de merecimiento de pena que no están reflejados en la diferencia de responsabilidad entre el dolo y la imprudencia. Esto es lo que ha descrito con acierto Fernando Molina como la cuadratura del círculo. Va a ser muy difícil, a partir de la existencia de un sistema de responsabilidad, digamos, tan poco racional en cuanto a merecimiento de pena, que seamos siempre del todo justos en que un caso merezca, sea dolo o sea imprudencia. Porque es cierto que existen los casos que estarían cerca del dolo y a la vez, es decir, cerca de la imprudencia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que hemos dicho, la confrontación. ¿Vale? Por tanto, como digo, en la actualidad no es que esté resuelto el debate entre dolo e imprudencia, lo que sí que es cierto es que asumimos todos que la diferencia entre dolo e imprudencia es básicamente una diferencia que se centra en el conocimiento, porque la voluntad respecto a la acción tiene que haberla en cualquier caso, y también la hay en la acción imprudente. ¿Se entiende esto? ¿Dónde están entonces los problemas en la actualidad en el dolo? Los problemas están, uno es un problema ficticio, pero es un problema que preocupa mucho, es el que preocupa a todo el mundo, a nosotros no, pero parece que preocupa mucho, que es el problema de la objetivación o normativización del dolo, y el otro es el problema de la ignorancia deliberada. El problema de la objetivación o normativización del dolo, digo que es un problema ficticio. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay autores que dicen que se está objetivizando el dolo. ¿Qué significa? Que ya no es necesario comprobar que psicológicamente el sujeto sabía y quería, sino que ahora con elementos objetivos ya directamente se establece responsabilidad. Es decir, el administrador de la empresa, por el hecho de administrador de la empresa, se le atribuye que sabía lo que pasaba en la empresa. Cuidado, porque ahí hay dos cosas distintas que se mezclan, dos cosas distintas. Una cosa importante es cómo se atribuye la exigencia para el dolo típico, cómo se atribuye, ¿vale? Y la segunda es la tendencia a no justificar determinadas atribuciones por parte de los tribunales. Pero eso son dos cosas distintas, y voy a explicar por qué. En realidad, el conocimiento, cuando decimos que si hay conocimiento y si hay voluntad, no es posible llegar a eso desde una perspectiva de conocimiento psicológico, desde una perspectiva psicológica. ¿Por qué? Porque el conocimiento psicológico que tenga el sujeto no es lo relevante en un Estado social y democrático de derecho. Probar que el sujeto sabía simplemente no es posible. No es posible probar lo que el sujeto sabía. Es más, y esto lo ha explicado mejor el profesor Vives Antón, es posible que aunque se probara lo que el sujeto sabía, eso fuera irrelevante, porque lo importante es el significado de lo que el sujeto, a partir de lo que el sujeto hace, que socialmente se atribuye a lo que el sujeto sabía. ¿Vale? Es decir, en última instancia, no hay un problema porque se objetivice o se normativice. El problema se produce cuando se objetiviza o se normativiza mal. Es decir, el problema está cuando se da por probado
o por imputado o por atribuido lo que no se puede probar o lo que no se puede imputar. Pero que evidentemente al conocimiento del sujeto hay que llegar a él a partir de datos objetivos, atribuyendo sentido a partir de las reglas sociales básicas, eso es así. Reglas sociales de imputación como el que sabe algo en un determinado momento lo sigue sabiendo momentos después. Reglas sociales como que el que realiza determinados elementos puede ser que se le atribuya sentido a partir de que ese sujeto sabía lo que estaba haciendo. El que actúa de una determinada forma actúa de forma consciente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es un problema. El problema es exigir lo suficiente como para que realmente se pueda decir y podamos atribuir conocimiento al sujeto. ¿Se entiende esto? Y ese es el problema, y es cierto que eso a veces se flexibiliza, y eso sí es un problema. Cuando de repente, en efecto, yo digo el administrador lo tiene que saber todo. No, perdón, el administrador sabrá lo que sabrá, y habrá que ver, otra cosa es que debiera saber más. Bien, eso es una cuestión ya de distinta responsabilidad, que es posible que en un determinado caso me dé igual, es decir, y la responsabilidad que establezca es la misma, pero entonces será la infracción del deber y no la realización del hecho, y son dos cosas distintas. Me está viniendo a la cabeza el tema de la infanta. Bien. Lo que tú estás explicando. Sí. Podrían argumentar. Sí, la verdad es que, es decir, apenas tenemos información ahora efectiva más que a través de lo que sale en prensa. Por lo que sale en prensa, de momento sí podríamos llegar a decir que la infanta sabía que la infanta firma facturas, ¿vale?, que están relacionadas con un delito fiscal que parece ser que se ha cometido, ¿vale? Todo esto, es decir, con la información que tenemos es muy difícil realizar una valoración. Pero lo que sí que podemos decir es, ¿qué es lo relevante en última instancia? ¿O qué podemos decir de la infanta? Es decir, ¿cuál es la cuestión relevante que tenemos que saber para que haya responsabilidad a título doloso por un delito en participación o en cooperación necesaria o en autoría por parte de la infanta en relación con los delitos fiscales que presuntamente ha cometido su marido? ¿Qué sería lo relevante? Si ella sabe lo que está haciendo o si ella sabe algo más. Si lo ha hecho o no. Si lo ha hecho o no lo ha hecho. Evidentemente, no solo si lo ha hecho, sino si lo ha hecho sabiendo lo que hace. ¿Vale? Bien. Ahora la cuestión es, en efecto, ¿cómo se va a atribuir sentido a partir de si sabe? En efecto, es decir, tiene que ser como, pues cogiendo el aparatito, poniéndole el aparatito a la infanta, pidiéndole previamente permiso al rey, y entonces sabiendo si lo sabe o no lo sabe, no existe el aparatito. Como no existe el aparatito, se le tiene que hacer con la infanta lo mismo que se hace con todos los demás, que es atribuir sentido, en este caso sentido de conocimiento o de desconocimiento, a partir de todos los datos de información que nosotros tenemos. Eso es lo que toda la vida se ha llamado la prueba del dolo. Es una prueba indiciaria, a partir de datos objetivos. En realidad, más que prueba del dolo, es atribución. Es decir, no se prueba, el dolo no se prueba, el dolo se crea, el dolo se atribuye, se imputa. Es decir, es el sujeto imputante, en este caso el juez, el que crea el conocimiento, porque el conocimiento, es decir, la persona me da igual si lo tenga o no lo tenga, pero yo atribuyo sentido, es decir, y yo por tanto imputo. Pero esto, es decir, lo ha explicado mucho mejor Hruska que yo. Pero lo relevante es, en última instancia, que lo que no se puede realizar es una atribución que no esté bien fundamentada en las reglas de experiencia. Yo puedo establecer que conforme a las reglas de experiencia, el que firma algo siempre lo lee. Pero es que esa es la norma, no es lo que tienes que hacer. ¿Y vosotros creéis que eso es una regla de experiencia lógica? Yo ya os digo que no. Sí. Yo ya os digo que no. También te puedo decir otra cosa. Otra regla de experiencia es que el que lee algo lo comprende perfectamente. Pero no la antijuridicidad, sino la significación de ilicitud. Es decir, en mi opinión, lo que hay que saber, lo que hay que probar, es que esa persona, la que fuera, sabía que lo que realizaba suponía, en este caso, porque además no hay separación entre el conocimiento del hecho y el conocimiento de la prohibición, una infracción de una norma tributaria. Es decir, eso es lo que hay que poder imputar para que haya, en este caso, una responsabilidad por parte de esa persona. Y solo en el caso de que se pueda atribuir eso, y que por tanto se estaba participando en una infracción de una norma tributaria, solo en ese caso podríamos decir que habría dolo. Porque de lo contrario,
Es decir, estamos exigiendo mucho menos de lo que tiene sentido que exijamos. Ahora, no se trata de una imputación psicológica, se trata de una objetivación. Bueno, se trata de la imputación del conocimiento que tenía la infanta a partir de las pruebas que nosotros tenemos y de los elementos probatorios que podemos determinar. No sé si he contestado más o menos a la pregunta. No puedo contestar mucho más. Bueno, esto es lo de la objetivación o la normativización. Y totalmente relacionado con lo que estamos hablando y con el ejemplo que estamos poniendo, es el de la ignorancia deliberada. Totalmente relacionado con ello es el de la ignorancia deliberada. ¿Por qué? ¿Qué es el problema de la ignorancia deliberada? En realidad, la auténtica pregunta relevante no es cuál es la responsabilidad de la ignorancia deliberada. La auténtica pregunta relevante es si puede haber dolo sin conocimiento. Sin conocimiento de lo que estás realizando. Sin conocimiento del peligro, claro, sin conocimiento del peligro ex ante. Porque esto nos desmonta todo el chiringuito. Nos lo desmonta totalmente. Es decir, si aceptamos no la ignorancia deliberada, sino que si aceptamos que es posible el dolo sin conocimiento del hecho peligroso ex ante, entonces lo que estamos es decir, teniendo que volver a empezar del principio y decir, vamos a ver, ¿qué es el dolo? Porque ya nos tenemos que cargar todo lo que sabemos hasta el momento, ¿vale? Es decir, nos obliga a revisar el fundamento del dolo y a bien a cambiar el fundamento del dolo o a construir los elementos del dolo a partir de un distinto fundamento y decir que no es necesario conocimiento. Hay un libro muy interesante argentino reciente donde se plantean ese tipo de cosas y donde se plantean, en mi opinión, de forma no muy distinta a las que ha planteado Hruska hace mucho más tiempo, como una cuestión de, sobre todo, huir del psicologicismo mental que va detrás del dolo, que yo creo que soluciona un poco esta cuestión. Bien, vayamos otra vez al fundamento del dolo para resolver la cuestión de la ignorancia deliberada. ¿Cuál es el fundamento del dolo? ¿Por qué es peor? ¿Y por qué te castigan con mucha más pena si cometes el delito de forma dolosa que si cometes el delito de forma imprudente? ¿Por qué? Porque quieres cometerlo y cuando lo haces imprudentemente no quieres cometerlo. Correcto. ¿Y por qué te castigan con más pena? Porque se te puede reprochar más, porque es más reprochable. Es decir, que es un problema de culpabilidad. Es que si es un problema de culpabilidad tenemos un problema, que es que estamos estableciendo en el tipo. ¿Por qué es más peligroso para el bien jurídico? ¿Sí o no? ¿Es más peligroso el comportamiento doloso que el comportamiento imprudente? Pues sí. ¿Por qué dices que no? Bueno, yo tengo claro que si voy conduciendo y adelanto en línea discontinua y sé que no va a venir nada, pues esa es una imprudencia mía y no va a afectar a nada. En cambio, si lo hago sabiendo que viene algo, daño mucho más. Así que yo creo que al fin y al cabo es el mismo peligro. Es interesante que pongas el ejemplo del tráfico. Es decir, si yo, por ejemplo, veo que viene un coche y choco contra él, por ejemplo, es decir, es mi exmujer, yo lo sé, entonces yo, es decir, cojo y choco contra ella para matarla, ¿vale? Eso es más peligroso que el tipo que todas las mañanas conduce habiendo bebido una barbaridad de alcohol. Sí. ¿Sí? Porque tienes conocimiento actual de lesionar el bien. Desde una perspectiva de peligro, claro, porque ¿cómo has dicho? Porque tienes un conocimiento actual real. Pero entonces tú no te estás fijando en el peligro, te estás fijando en otra cosa, pero no te estás fijando en el peligro. Es decir, ¿qué es más peligroso? Y vuelvo a insistir, ¿qué es más peligroso? Que tú todas las mañanas conduzcas y te pongas borracho increíble, es decir, a unos grados increíbles y cojas el coche y tal. Bueno, depende de lo que pase, pero es más probable que muera más gente en todo caso, es mucho más probable que muera más gente en el caso del borracho que en el caso del tío que mata a su mujer y ya no vuelve a conducir mal. En cambio, el borracho va a seguir conduciendo mal, ¿sí o no? Desde una perspectiva de peligrosidad, puede matar a más gente. Bien, la cuestión está en que no creo que sea, es decir, una cuestión de peligro, no sé si... Yo creo, pero no sé si siento que hay un mayor enfrentamiento a la norma en el caso del dolo que en el caso de la imprudencia. Es decir, claro. ¿Hay un mayor enfrentamiento en qué sentido? En el sentido de que tú sabes que estás cometiendo, a ciencia cierta, una conducta ilícita y aún así te enfrentas a la norma y piensas, me da igual si posteriormente es objetivista o no, piensas que vas
vas a incumplirla, directamente te da igual. Y entonces, en ese sentido... Si en última instancia la norma tiene un mensaje comunicativo, no digo que ese sea el único mensaje que es, pero la norma tiene un mensaje comunicativo con la sociedad, esto Jacobs, por ejemplo, lo explica con la confirmación de la vigencia de la norma, es decir, la sanción es la negación, es decir, de la negación de la vigencia de la norma. Cuando yo realizo un delito, yo niego la norma, no mates, yo digo, mato. Entonces, es decir, la única forma de confirmar la vigencia de la norma es negar lo negado, y es el sentido de la prevención general positiva, sobre eso hemos hablado. Bien, desde esa perspectiva, en cierto sentido podríamos decir que la confrontación que hay en el dolo, el mensaje comunicativo de confrontación, es mayor que en la imprudencia. ¿Por qué? Porque yo te manifiesto y te digo, te enseño cuál es el resultado que se va a producir, y además que ese es un resultado no querido. Eso en el dolo. En la imprudencia, o mejor dicho, en el desconocimiento del riesgo, no la imprudencia, sino cuando no se conoce el riesgo que se realiza, el mensaje de confrontación es menor, aunque también existe, y como también existe, para determinados bienes también se regula. Pero evidentemente, es decir, yo estoy rechazando menos de plano, es decir, el mensaje. ¿Decías? Ese enfrentamiento directo con conocimiento y con control hacia una norma, ¿podríamos llamarlo voluntad? No, podríamos llamarlo decisión, no es voluntad. Es decir, la voluntad es actuar, pero es por supuesto que parte del conocimiento. La ciencia es el conocimiento de esa confrontación. Cuanto más sepas que te enfrentes, más te confrontas. Y por eso es decisión. ¿Por qué la palabra decisión? Porque de ponerte en contra de lo que te ha mandado el legislador, o de hacer aquello que socialmente está considerado. No es, por tanto, de nuevo, lo relevante el que yo sepa o no sepa el significado antijurídico, como el que yo sepa el significado de lo que yo hago, desde una perspectiva de riesgo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo voy a un planeta extraño, extraterrestre, y hay ahí unas cosas verdes muy bonitas, ¿vale? Bajo de mi nave, y hay una piedra y unas cosas verdes muy bonitas, ¿vale? Yo miro, no me ve nadie, cojo la piedra y hago, y la tiro contra las cosas verdes muy bonitas. Aquí la cuestión no es si en ese país está prohibido tirar o no tirar cosas verdes muy bonitas, es decir, romper cosas verdes muy bonitas. La cuestión está en que yo, es decir, sé que estoy realizando algo que tiene la capacidad potencial, conforme a mi conocimiento, de mi experiencia en mi planeta, ¿vale?, de producir un daño a algo que no sé si tiene valor o no, ¿vale?, pero de producir un daño a eso. Eso sería actuar con dolo, ¿sí o no? Es confrontarte, sí, con dolo natural, es decir, ahora resulta que en efecto esas plantas son las plantas de no sé qué, no sé cuántos y qué tal. Tío, yo no lo sabía, parecen plantas verdes, tampoco te pongas así. No, porque esto es el elixir del cual emanamos los curicuru. Bien, pues... Claro, eso es una cuestión de reprochabilidad. Ahora, lo que me interesa a mí es esta idea de la confrontación con el mensaje normativo. ¿Y de dónde viene la confrontación con el mensaje normativo? La confrontación viene por el conocimiento. Es decir, en sociedad nos cae peor, por decirlo en unos términos que todos entendemos, el tío que le digo, no hagas esto, y lo hace, que el tío que digo, y con cuidado con esto, y el tío no va con cuidado. ¿Por qué? Porque me está yendo más en contra de mí, ¿sí o no? Es decir, está mostrándose desde una perspectiva del mensaje comunicativo que yo le he lanzado, me lo está rebotando de una forma más violenta que con aquel que simplemente no va con cuidado. Y eso es lo que socialmente, a lo que socialmente responde la diferencia entre dolo e imprudencia. Si comprendemos eso, a lo mejor comprenderemos cómo se tiene que solucionar el problema de la ignorancia deliberada. ¿Qué decías, Elsa? Yo me recuerdo con el borracho con el que mataba a su mujer. El borracho, esa es una buena cosa, es decir, un tipo que conduce, que atropella a su mujer, directamente se confronta con ¿qué norma? Pero directamente, además, es decir, con la norma la vida nos mola. Con la norma la vida nos mola, la confrontación comunicativa es directa, es, a mí no. Mientras que el otro
La confrontación es una confrontación menos tal. Es cierto que hay términos en que la imprudencia, es decir, también se ve muy mal socialmente. Y en este caso habría que tener en cuenta que estamos teniendo en cuenta y socialmente podríamos atribuirle responsabilidad como tentativa con respecto a varias vidas, es decir, que depende de cómo se produce. Puede ser que haya un dolo, es decir, porque a veces, es decir, estamos hablando de imprudencia y a lo mejor lo que hay es un conocimiento del riesgo que el tío está haciendo en el momento porque habría un actio libera in causa, es decir, pero eso es una cuestión distinta. Pero lo que quiero decir es que desde la perspectiva de la imprudencia y el dolo, esencialmente el fundamento se construye a partir de una distinta negación de la vigencia de la norma. La negación de la vigencia de la norma es mucho más directa en el caso del dolo que en el caso de la imprudencia. Mejor dicho, en el caso de que yo tenga conocimiento que en el caso de que no lo tenga. Y si eso es así, entonces nos tenemos que mantener firmes en el conocimiento. ¿Y por qué digo eso? Lo digo por el problema de la ignorancia deliberada. La pregunta es, en la ignorancia deliberada, ¿hay la misma confrontación cuando hay conocimiento que cuando hay ignorancia? No. No. Lo que pasa es que hay veces que decimos que no hay conocimiento y sí lo hay. O hay un conocimiento de algo que desde una perspectiva valorativa socialmente estamos empezando a bajar el nivel y desde la perspectiva de la confrontación la consideramos igual que cuando hay un conocimiento mayor. Pero hay conocimiento, hay conocimiento. Volvamos al tema de la ignorancia deliberada, a partir de la doctrina de la imputación. Un tipo, el primer caso en el que surge en España se aplica la doctrina de la willful blindness. Un tipo viene de Colombia con unos paquetes de droga, ¿vale? Y cuando le detienen, el tipo dice, bueno, esto sabe usted que lo lleva, no, es que me lo he comido comiendo espaguetis, ¿no? Unas bolsas así, no le preguntan eso, ¿vale? Pero el tipo dice, pero es que claro, yo llevo marihuana, y le miran los policías, sí, yo llevo marihuana, y el tipo cuando después se entera increíblemente que lleva cocaína, él sostiene que lleva marihuana, ¿vale? En la sentencia le condenan como autor de un delito de tráfico de drogas que afectan de forma sustancialmente nociva a la salud, ¿vale? Con la diferencia de pena significativa que ello tiene. Y por tanto consideran que no hay un desconocimiento, o mejor dicho, aplican una teoría diciendo que lo que sucede es que él mira hacia otro lado, se sitúa en una especie de situación de ceguera jurídica, ¿vale? Intencionada, y por tanto al que mira hacia otro lado para no saber se le debe castigar igual que al que sabe. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces tenéis un problema porque no habéis entendido nada de lo que he explicado hasta el momento. Si estáis de acuerdo en esa argumentación, me estáis diciendo que es posible castigar a alguien sin conocimiento con la misma pena que si tiene conocimiento. Y la pregunta no es en realidad, la pregunta creo que no es si en realidad merece la misma pena, sino ¿por qué merece la misma pena? Y la pregunta es, ¿por qué merece la misma pena? Pues deliberadamente. ¿Qué? Deliberadamente todo. Así ¿Deliberadamente el qué? cerrar los ojos ante la realidad para... ¿Cerrar los ojos ante qué? ¿Cómo que cerrar los ojos? ¿Tú crees en serio que ha cerrado los ojos? Está en Colombia, le dan unas bolsas. Es decir, ¿tú crees que en serio él no sabe qué es cocaína? No, que él lo sabe. Pues entonces no me digas que no lo sabe. El problema de la argumentación jurídica es que en este caso ellos están diciendo, él dice que no sabe, por tanto no sabe. Resulta que es el primer imputado que miente en la historia. ¿Es el primer imputado que miente? Sí. No, claro, es que los demás dicen siempre la verdad. ¿Qué me estás contando? Que él diga que no sabe no significa que él no sepa. El problema de nuevo es el siguiente. Nosotros tenemos que partir de un hecho, con conocimiento y control, y ese hecho valorarlo o no valorarlo como un hecho injusto. Aquí está el dolo, y aquí está el dolo, ¿por qué? Porque en la valoración, es decir, estamos en la valoración del tipo doloso, pero por supuesto si hay conocimiento nos vamos a ir al tipo doloso, si no hay conocimiento del hecho realizado con peligro nos vamos a ir al tipo imprudente. Pregunta, ¿él realiza qué hecho con conocimiento y control? ¿De qué droga? Bien, pues ya está. ¿Para qué te planteas más problema? Es decir, ¿por qué dices eso tan fácil cuando él ha dicho que no? Porque viene de Colombia y
Porque viene de Colombia, porque de Colombia lo que se trafica es con cocaína y porque no es creíble argumentar que lleva marihuana, porque en Colombia no se trafica con marihuana, apenas. De Holanda, a lo mejor pueden interpretar que... Bien, ¿es relevante eso, el lugar del que venga? Bueno, sí, Claro que es relevante, evidentemente que es relevante, porque son los elementos objetivos que nos van a determinar cuál es el conocimiento que tiene. ¿Por qué tiene más pena en este caso que si lo realizara imprudentemente, que además no tendría ninguna pena? Porque la confrontación existe confrontación por el hecho de no mirar, existe confrontación por el hecho de saber que lo suficiente como para saber que hay un conocimiento probable de que lleve cocaína. ¿Es probable que lleve cocaína? ¿Y que era el dolo eventual? ¿Se entiende o no? Yo voy a decirte que era el mismo caso del aeropuerto de Colombia, la maleta, que le dicen que pide la maleta, etc. Acordaos, en el caso de la maleta, ¿vale? Le da la maleta, le dice te doy $3.000 si subes la maleta, te doy $3.000 cuando bajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Os acordáis que él está en Colombia también, en Bogotá, lleva la maleta, sube con la maleta y cuando está en medio del avión le detienen. ¿Eso es un delito doloso, sí o no? ¿De qué? Dependía, ¿no? Si llevaba la bomba... Claro, ¿un delito doloso de qué? Depende. ¿Qué lleva? Cocaína. ¿Dolo? Dolo. ¿Ignorancia deliberada? No, ni ignorancia deliberada ni porras. Dolo. Imputamos el conocimiento suficiente como para establecer que el hecho después en la valoración es del riesgo probable de que lleve cocaína. ¿Hay un riesgo probable de que lleve cocaína, sí o sí? Sí. Pero pregunta, ¿lleva una bomba? Nada. Si tú aceptas la teoría de la ignorancia deliberada, me tienes que decir que en la ceguera jurídica, es decir, la ceguera es decir, merece la misma pena no mirar, que saber. Y mi pregunta es, ¿cuál es el fundamento de la mayor pena del dolo? La confrontación. ¿Hay confrontación si llevas una bomba? No, porque no lo sabes. ¿Es imprudente? Es imprudente. No hay confrontación con la norma. La confrontación no es idéntica. Es el riesgo que se produce, es el riesgo de la imprudencia. No hay nada. Vamos a ver, es decir, imprudente no hay nada dependiendo de si se puede considerar que hay, es decir, dependería del caso, habría que verlo, ¿vale? Pero en todo caso, es decir, ¿qué? El tema es que estás diciendo de confrontación con la norma, ¿por qué con la bomba no es igual o mayor? Porque él no lo sabe, porque no hubiera subido al avión. ¿Hubiera subido al avión si lleva una bomba? No, él no hubiera subido, no hubiera... Entonces la confrontación con el mensaje normativo, si el fundamento de la pena del dolo es la confrontación, es decir, él se está confrontando de esa forma, el que se confronta es el terrorista que lleva la bomba y quiere explotar. Ese es el que se confronta. Entonces, si el fundamento de la pena del dolo es ese, en la ignorancia deliberada lo que tenemos que pensar es, de nuevo, es decir, si hay el conocimiento en el momento suficiente como para considerar que hay un conocimiento del hecho injusto que supone una confrontación. Eso es lo que es confrontarse. Yo sí iba a preguntar algo, pero no. Pero ya que estamos, en el caso de que viniera de Israel, no oye tic-tic-tic dentro de la maleta, no oye nada, le dan el dinero. Y sube, de hecho, él tiene unas grandes creencias religiosas y lo habría hecho, pero no se puede demostrar que él sabía lo que había dentro de la maleta. Y no oye tic-tic-tic, lleva una maleta y le dan un dinero para entrar dentro del avión. Bueno, no es necesario que se responda, oye, a ver, si oye tic-tic-tic, sí, pero si no lo oye... Interesante tú. No, interesante lo del tic-tic-tic, iba a decir. No, pero el ejemplo es bueno, ¿por qué? Porque volvemos a lo de la paradoja Sorites. Lo que me estás es poniendo problemas con la cuestión probatoria. Es decir, pero es lo que suele pasar. Lo que suele pasar es que el problema es que resulta complejo atribuir, en ese caso, o bien un conocimiento suficientemente claro como para que digas hay confrontación, como un desconocimiento suficientemente claro como para que me digas no hay confrontación. Lo importante es saber qué es lo que tenemos que encontrar y, por tanto, ver de qué estamos más cerca. Si hubiera un sistema más justo, en el que, es decir, hubiera un calibrado, y el que, por ejemplo, la ignorancia deliberada de otra forma regulada nos la incluyeran en una categoría intermedia, a mí no me parece del todo mal, aunque seguiríamos teniendo un problema de deslinde.
Siempre tendremos un problema de deslinde. Siempre que hay lindes hay un problema de deslinde, ¿vale? Entonces, yo tal y como tú lo explicas, estoy cerca de poder imputar dolo, tal y como lo explicas, porque creo que hay una confrontación suficiente, y creo que hay un conocimiento suficiente de la probabilidad. Pero depende, habría que verlo. Si estás en Colombia y te ofrecen $3.000 por subir una maleta, que cuando estás arriba en el avión tienes que darle un botón. Entonces, ¿qué eres muy tonto? No eres tonto. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Tú qué sabes? ¿Cómo que tú qué sabes? Tienes que darle un botón, ¿para qué? Para que, con perdón, pero... para que salga una raya, pero ¿qué me estás contando? Es decir, para que salga cocaína, es decir, en pequeñas porciones, para venderla sale en bolsa. Botón, ping, una bolsa. ¿Quién quiere? ¿Viene de Colombia? Pues por eso, es decir, que no. No entiendo tu caso. ¿Alguno más? Miguel. Porque me apetece. ¿A que no se puede hacer eso? Habría que argumentarlo. Argumenta tú que es imprudencia. Mira, es imprudencia, por ejemplo, si le dicen el maletín, cuando llegues a tal sitio donde vaya de Israel, tienes que entregar el maletín. No le van a decir, toma el maletín por dinero y suerte. O sea, eso está diciendo que tiene una bomba y se sube al avión. Vamos a ver, el problema de la ignorancia deliberada parte de que cada vez hay una menor tolerancia social hacia determinadas conductas que interpretamos como conductas de ceguera intencionada, ¿vale? De eso parte. Es decir, cada vez toleramos menos el que se sitúa a sí mismo para no conocer la norma y tal. De ahí un poco toda la explicación, que está bien explicada, aunque en mi opinión no bien resuelta del todo, en el libro de Ramón Regués, pero es decir, de ahí viene un poco, viene de que estamos bajando la tolerancia. Yo lo que digo es que podemos bajar la tolerancia, pero al límite mínimo de volver a decir cuál es el fundamento del castigo de mayor pena del dolo y cuál es el castigo del fundamento de la menor pena que tiene la imprudencia. Y el fundamento es la confrontación directa. Es decir, en el dolo hay una confrontación comunicativa, un enfrentamiento comunicativo a ese mensaje, ¿vale? Me tienes que poder decir que eso es así, o yo te tengo que decir que existe ese. Tal y como tú lo estás explicando, pues no lo sé. Pero yo lo que te digo es que hay casos donde, es decir, socialmente no lo interpretarían como tú lo estás interpretando. Puede ser, pero perdona, lo importante es lo que se interprete socialmente y lo que se atribuya desde la perspectiva judicial, lo que se impute. El juez difícilmente diría que él piensa que va a devolver el maletín, es decir, bueno, no lo sé, es decir, el elemento Israel en este caso, dependiendo de quién le dé el maletín, pues abre una serie de condicionantes importantes. Le da el maletín antes de pasar por los controles. ¿Por qué antes de pasar por los controles me lo vas a recoger después? ¿Para qué me lo vas a recoger después si tú lo tienes que pasar por los controles? No resulta muy creíble. Ahora, ¿participar en una actividad delictiva en sí es participar en esa actividad delictiva? No. Un ejemplo que se está aplicando mucho al tema de la ignorancia deliberada es el ejemplo de las mulas, ya no de la droga, sino las mulas del phishing. ¿Vale? Sabéis que el phishing es el fraude informático que generalmente, pues, por medio de la obtención de claves informáticas, lo que se hace es, pues, entrar en cuentas corrientes de usuarios y transferir ese dinero a otras cuentas corrientes. Transferir el dinero a otras cuentas corrientes, porque después hay que sacar el dinero, hay que enviarlo. ¿Cómo se saca y cómo se envía? Pues de una forma muy fácil. Un tío va al banco, porque si no vas al banco y no sacas el dinero, a menos que realices compras, etcétera, etcétera, va a ser mucho más difícil tener disponibilidad del dinero, sacarlo del sistema bancario y que te impidan finalmente sacarlo. Alguien tiene que ir al banco. Cuando alguien va al banco y saca el dinero, pues inmediatamente, muchas veces, la policía lo sabe, el banco ha avisado, etcétera, etcétera, y entonces detienen a la persona. ¿Quién es el que saca el dinero? ¿El de la banda organizada que ha preparado todo? No, una mula. ¿Cómo se contrata esa mula? Se le contrata, pues, diciéndole que va a recibir una cantidad en su cuenta bancaria, que esto proviene de una actividad de juego y que tal, es un tema legal, pero necesitamos que en su país pague menos impuestos, entonces si usted se queda un 10%, nosotros el resto nos lo tiene que enviar por MoneyGram. También hacen contratos, etcétera, etcétera. Las caras que está poniendo Miguel, las caras se refieren a qué, Miguel? A que nadie se cree que eso sea así. Bien, el problema estriba en lo siguiente. Se dice, pues eso es lo que hay que hacer.
Pues eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que establecer, eso es lo que hay que establecer. Lo que hay que establecer es de qué hay conocimiento y control y, por tanto, qué se puede imputar y si eso se puede valorar como la realización del injusto prohibido con conocimiento de la peligrosidad, que es lo que se exige para que haya un tipo doloso, ¿vale? Hay un delito, que es el delito de blanqueo, ¿vale? Porque esto antes se intentaba meter por medio de la estafa. Yo he escrito un artículo sobre esto reciente donde intento explicarlo. El delito de blanqueo, tal y como está configurado en la actualidad, es un delito donde se puede integrar la mayoría de estas conductas, pero como dolo o como imprudencia. El delito de blanqueo permite el blanqueo imprudente. La cuestión es dolo o imprudencia por parte del tipo que coge y saca el dinero y tal. Pues de nuevo insisto que la cuestión es la confrontación, ese enfrentamiento. ¿Entendéis? El fundamento tiene que ser el conocimiento. Pero no es necesario que sea... ¿Sabe usted que el dinero es ilegal? Sí, sí, lo sé. No, tío, es decir, no hace falta eso. ¿Qué edad tienes, Miguel? Vale, pues dolo. ¿Es así? No, no es así. Pero, ¿entendéis por dónde voy? Habrá que objetivar, es decir... Si tuviera 60 años... Pues depende. Pues depende, pero puede haber imprudencia en algún caso, puede haber blanqueo imprudente, sí. Claro que sí, y con 24 también, por cierto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que, pero de nuevo, habrá que partir del conocimiento, porque el conocimiento de la probabilidad de que estoy realizando el injusto es lo que supone el enfrentamiento con la norma y es lo que supone la mayor pena del dolo. ¿Se entiende? Hacemos un pequeñito descanso. Nos queda el error, que es poquito, ¿vale? Hacemos un pequeño descanso, 5 o 10 minutos, o continuamos y lo terminamos. 5 minutos.